Bueno, ya les advertíamos que ya llegó la disrupción con Cristian Nader. ¿Cómo estás, Cristian? Creo que un poco mejor que tú de la garganta. Bueno, qué bueno, me alegro que ya alguno de los dos de aquí tiene que estar bien, ¿no? Pero Tiene no te que tomar la preocupes, voz. próximamente estaré peor en ¿Por algo. qué? Pues porque siempre es así. O si la modernidad nos lleva a estar mal de salud todo el tiempo, por nuestros hábitos principalmente. Bueno, ok. Empezamos fuerte, pero vamos a continuar también con este asunto que insistimos desde hace ratito en el retrovisor de esta semana, que es, ahorita estamos platicando sobre él. Vimos sobre la situación de Irán. Sí. Toda la propaganda, la mala información o la falta de información. ¿Y cómo va ese asunto, Cristian? Bueno, todo parecía indicar que ayer Irán iba a ser atacado por parte del imperialismo estadounidense y por el sionismo, obviamente, ¿no? Que en este momento, por cierto, Israel está atacando Líbano. Y no solamente la zona sur de población chií cercana a Hezbollah, sino también el centro, el Valle del Beca y demás, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, bueno, también muy vinculado, por supuesto, hay dos motivos por los que Trump y Estados Unidos no atacan la República Islámica en este momento. O sea, Irán sigue a la expectativa de... Porque no es la primera vez que hacen esto, no vamos a atacar y de pronto lanzan la ofensiva genocida. Uno, porque Turquía, Arabia Saudí y Qatar, aliados históricos de Estados Unidos, Turquía parte de la OTAN, Arabia Saudí crudo barato y siendo los Saud títeres de Washington desde que existe Arabia Saudí, y Qatar, que ha normalizado las con el ente sionista, aunque no lo hagan público, dijeron que no iban a prestar su espacio aéreo ni su territorio para operaciones estadounidenses. En un primer momento se pensaba, debido a esto, que Estados Unidos iba a lanzar principalmente misiles crucero desde probablemente submarinos y los acorazados. Trump mueve paralelamente desde el Índico y desde el Pacífico portaaviones y la flota estadounidense en dirección al Golfo Pérsico. Se iba a tardar unos cuantos días, todavía no llega, no van ni siquiera a medio camino. ¿Y qué ocurre? Irán empieza a mostrar, o sea, continuaba el bloqueo mediático digital. O sea, no hay internet públicamente. Ahorita está regresando en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, los grandes medios, Press TV o Hispan TV, que son las señales hacia el exterior de Irán, funcionan. Pero realmente hay un bloqueo mediático. Al mismo tiempo, las protestas encabezadas por, obviamente, agentes tanto sionistas como estadounidenses fueron aplastadas. Gran parte de la cúpula fue detenida gracias al apoyo de la Federación Rusa y China en cuanto a detección, por ejemplo, de la tecnología de Starlink, del Internet satelital que Elon Musk prestó. Curiosamente presta para Irán, para Venezuela, pero jamás para Palestina, por ejemplo, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un momento ayer que pasó muy desapercibido, pero alrededor de las hora de México, yo creo que 4 o 5 de la tarde, de pronto Irán cerró su espacio aéreo para aeronaves civiles y de pronto en radares aparecen 3 aeronaves y se hace público que son aeronaves chinas. Todo parece indicar que Pekín dio el visto bueno para apoyar directamente a Irán, y en ese momento, cuando se enteran en Washington de que Pekín mandó algo a la República Islámica, o también probablemente dio un comunicado a Washington, en ese momento Trump recula y se retira, por lo menos en este momento, la agresión. De hecho, y muy inesperadamente, porque nunca recurre a este organismo que pues, tiene un rol patético además, que es Naciones Unidas, Trump decía que iba a convocar al Consejo de Seguridad. Y todo parece indicar que sí, China entró y directamente dice, no, aquí no vas a pasar por ahora. Entonces, en este momento, la agresión en contra de Irán fue aplastada, ¿no? Por supuesto, la narrativa, la propaganda va a continuar. De hecho, es interesante, si nosotros vemos el anterior programa de Retrovisor, ahí podemos ver cómo la propaganda y cómo la desinformación y la ignorancia generalizada y la alienación de audiencias que tienen la capacidad incluso de buscar otro relato u otra narrativa, realmente es efectivo todavía, lamentablemente, ¿no? La guerra cultural, cognitiva y de propaganda, pues tiene a gran parte de poblaciones en otros contextos ignorantes y muy... los efectos de la propaganda estadounidense continúan calando profundo entre
entre sociedades que están desinformadas absolutamente, ¿no? Aunque hay un sector importante que también ha notado que, pues obviamente esto es un refrito por parte del imperialismo estadounidense, pero también lo importante es que no baje la República Islámica de Irán no baje la guardia. La vez anterior, recordemos que antes del ataque por parte de la agresión por parte primero del sionismo y luego del imperio, había negociaciones en Omán. Omán es un emirato que se encuentra en el Golfo Pérsico, un país que a diferencia de Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Bahrein no tiene hidrocarburos. Ahí se estaba negociando entre una delegación estadounidense y una delegación iraní. Poco antes del ataque por parte de Washington y del sionista, parte de la delegación iraní fue asesinada en plenas negociaciones. Desde ese momento yo creo que es evidente que obviamente no puedes negociar con un sicario y no puedes negociar con un gángster. Me refiero, por supuesto, a Milekowski, Netanyahu y a Trump, ¿no? Y en Estados Unidos en general. Entonces hay cierta decepción por parte de la administración Trump, que ahora tiene que desviar un poco su atención ante el medio del territorio estadounidense, concretamente a Minnesota, porque la población se está levantando. Incluso el gobierno se niega a seguir las instrucciones del gobierno federal en cuanto a que permitan actuar impunemente al Servicio de Migración, a ICE, en cuanto a detención y abuso de migrantes, y no solo migrantes, incluso la población con ciudadanía estadounidense. Recordemos el asesinato de esta mujer la semana pasada. Entonces, este es el escenario, digamos, en el imperio en contra de la República Islámica de Irán. Esto va a continuar, esto no se va a detener. O sea, probablemente no sabemos cuándo, hoy podría ser, en unos días, semanas, meses, pero una agresión por parte del ente sionista de Estados Unidos va a ocurrir. Eso es inminente. Mientras tanto, por ahora, las cosas están más tranquilas. Algunos vuelos ya están retornando al aeropuerto de Teherán, tanto de salidas como llegadas. Y bueno, por lo menos ahora está en vías de normalización, entre comillas. Pero lo repito, esto puede cambiar en un segundo. Antes de entrar en la completa incongruencia por parte de Estados Unidos manifestando su preocupación por los manifestantes en Irán, me gustaría que nos ayudaras a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación. Uh-huh. Me refiero a esto porque después de que se cortó el internet, ya nos explicaste la vez pasada que también fue para minimizar como esta comunicación, ¿no? Sí. Entre los agentes del Mossad y estas intervenciones extranjeras que buscaban desestabilizar. Sí. Hay una narrativa, pero de verdad muy instaurada, sobre el número de personas asesinadas, dicen, por el gobierno iraní. Son millones, Carolina, millones. Es lo que dicen, ¿no? Y creo que ayer la cifra estaba en 12,000 o 15,000, pero sí. Sistemático, 12,000 o 15,000, ¿no? Sí. Ahora, lo llevo a que al no haber como una comunicación directa y la comunicación que puede haber, por ejemplo, con estos medios iraníes es muy limitada por la propia plataforma también. Sí. El propósito de desinformación en el que activamente los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel fundamental se ha cumplido, es decir, en el relato de quienes no tienen este conocimiento uh-huh. y sí están pensando que el gobierno iraní ha matado a 12,000 o 15,000 personas por estas protestas. Aparte son números que se dan de bote pronto por parte del sionismo. O sea, el sionismo tiene un número, lo insertan literalmente en las redes sociales vía los conglomerados mediáticos en Occidente que replican el dato como tal, sin verificar, por supuesto, que es imposible además verificarlo. Exacto. Y esto al mismo tiempo por la masa, por la audiencia, por el público, como lo queramos llamar. Entonces llega un punto en que, aunque sea falso, los efectos de haber dado esa cifra ya calaron entre las mentes y los corazones de una masa que no entiende lo que está ocurriendo. Entonces ese número se queda en el anecdotario. No, mataron a 12,000, 15,000. Algo similar. Esto ha ocurrido, no solamente durante el proceso en contra de Irán. Toda la historia del siglo XX, a partir de que surgen los medios de comunicación masivos, principalmente electrónicos, ha sido una herramienta fundamental. Un claro ejemplo es, por ejemplo, la guerra de propaganda en contra de la Unión Soviética y en contra del socialismo durante todo el siglo XX, principalmente en la Guerra Fría. La gente ¿cuántos mató Stalin, por ejemplo? No, Stalin primero mató 100,000, 200,000, 1,000,000, 10 millones, 50 millones, principalmente para tratar de opacar las atrocidades que hizo el Tercer Reich en la invasión de la Unión Soviética, que mató a 27 millones de soviéticos. Que además esa cifra está
vaya, incluso la aceptan los académicos e investigadores occidentales. Ahí se demostró el poder que tiene la propaganda, digamos, el poder suave en el sentido de la academia, los medios y los gobiernos. Ahora, peor aún, tenemos redes sociales y plataformas de video, que principalmente, a pesar de que hay, vaya, en estas trincheras del poder, hay ciertos elementos y personas que generan un relato distinto, antagónico a la propaganda occidental. Acá el gigantismo acaba pues, haciendo que los otros relatos paralelos sucumban. Entonces, en torno a eso, en torno a la experiencia soviética y luego a la experiencia china, por ejemplo, ¿no? La revolución cultural china, Mao mató no a 10, no a 20, 30, 50, 100 millones de personas. Si estamos hablando de procesos que ocurrieron hace 70 años, 90 años en el caso soviético, 70 en el caso chino, imagínate el poder que tienen para que un proceso que está ocurriendo en tiempo real, en una coyuntura, de pronto empieza a ser mitificado en las redes o mitificado en las plataformas de video. Esta idea de que el gobierno de Irán, el gobierno de Teherán, mató a decenas de miles, no va a cambiar, por lo menos en Occidente. En otros contextos, ya es el nuestro, que estamos obviamente versados, o en un contexto, digamos, antagónico al imperialismo occidental, por supuesto no creen esta narrativa y tienen evidencias para demostrarlo. Mientras tanto, incluso en las redes sociales, en las plataformas de video, tenemos estos sujetos, influencers, principalmente occidentales, estadounidenses, que afirmaban que el gobierno de Irán iba a caer inminente y mostraban imágenes de la protesta progubernamental en Irán. Y la gente no entendía lo que... O sea, sí, ahí se puede ver, hay millones de personas marchando en Teherán o en Shiraz o en Mashhad. Eso quiere decir que va a caer el gobierno, sí, pero esas marchas eran pro-gubernamentales, pro-Ali Khamenei, pro-revolución islámica, pro-Ruhollah Khomeini. Entonces, ¿es una causa perdida? No es una causa perdida porque tiene que, por lo menos que permanezca otro relato y otra narrativa paralela a la dominante. Sin embargo, a veces avasalla, es tal la desinformación que pues, no te puedes ponerte a corregir a 100 comentarios que dicen la misma imbecilidad uno tras otro, ¿no? Sí. Y sumado a esto también, hay que entender que muchas de estas cuentas en redes sociales, plataformas de video, realmente no son seres humanos. Todos son multicuentas automatizadas, operadas incluso por servicios de inteligencia del sionismo, incluso aquí en América Latina, a través del sionismo desde Argentina o desde Panamá, cómo meten la narrativa en las redes sociales, la misma estupidez traducida al castellano o al portugués. Entonces, es muy difícil combatir ese relato, pero al mismo tiempo, si se impone tu narrativa antagónica al imperio, antagónica a la tergiversación y propaganda, a veces puede quedar muy marginalizada. Pero de todas formas se tiene que hacer, es un ejercicio que se tiene que hacer. Eso es desde las ciencias sociales, desde el periodismo y demás, pues, tenemos no puedo decir compromiso, pero por lo menos eso nos dedicamos. Entonces, en fin, por lo menos a este momento, todo no le sirvió absolutamente de nada, porque no se pasó a la siguiente fase. ¿Cómo puedo explicar las fases? Vean el caso de Siria. Siria, en 2011, cuando surgen estas revueltas de laboratorio conocidas como primaveras árabes, llevar un caos generalizado por el norte de África y el oeste de Asia por parte de Washington y la OTAN. En el caso de Siria, la primera fase fue la protesta. Se buscaba que ocurriera lo mismo que ocurrió en suelo egipcio o en suelo tunecino. No se logró. El gobierno de Bashar al-Assad siguió, pues vaya, nunca no lograron derribar. Después de que no sirvió la fase de protesta, se pasó a la fase paramilitar. Ahí cuando surgen estos elementos y grupos fantasmas de Daesh o Al-Qaeda en Siria, el Frente al-Nusra, o los cascos blancos, Van al-Abed y todos estos engaños mediáticos. No se logró, se pasa a la tercera fase, la agresión militar tradicional, por Turquía desde el norte, por Israel desde el sur, y tampoco se logró por la intervención de la Federación Rusa, Hezbollah e Irán, ¿no? Entonces, lo que intentaban hacer en Irán es justamente eso. Viene la protestas bastante tímidas, algunas de hecho orgánicas, por ejemplo, la mala economía. ¿Por qué mala economía? Mala administración de la economía. Que como tal no es mala administración de la economía. Si tienes 400 procesos de agresiones económicas, conocidos como sanciones, es extremadamente difícil lidiar con eso. Y lo que buscan esas sanciones, como ocurre en el caso cubano, en el caso venezolano, etcétera, es provocar que la población llegue a un hartazgo y salga a las calles y se manifiesten, ¿no? Porque automáticamente cuando quiten al gobierno, teóricamente, un nuevo gobierno cercano al imperio, obviamente estas sanciones no existirían. Pero bueno, no ocurrió en Irán.
se pasa a la fase paramilitar. Los mercenarios y paramilitares ya insertos que entraron vía el Juzestán o vía el Baluchistán desde el sur o del Kurdistán desde el norte, empiezan a infiltrarse en las protestas y a provocar desde saqueos a ya tiroteos, incluso asesinados. O sea, de las maneras más cruentas. Sí. Entonces, bueno, no funcionó. ¿Cuál es la siguiente fase? La agresión tradicional, ¿no? El sionismo y, por supuesto, el imperio estadounidense, una agresión militar, que lo vienen haciendo también desde 1979. No es que Irán desconozca ese escenario, y más en los 80s, cuando les echaron a Saddam Hussein armado químicamente por Estados Unidos y acabó matando a 800,000 iraníes, ¿no? Claro. Cristian, ¿aquí qué papel juega la islamofobia? Si bien ya hemos referido este papel de los medios de comunicación, nos has dicho también, por ejemplo, este tema de los bots y cómo está instrumentalizado. Pero, por ejemplo, ayer un manifestante de solo 21 años en Estados Unidos perdió la vida por un proyectil lanzado por un elemento del ICE. Él estaba en una protesta por la mujer a la que nos referíamos hace un momento, Renee Good, quien fue asesinada también por elementos del ICE. Aquí estamos viendo las imágenes. Esto ocurrió en Estados Unidos. Es un adolescente de 21 años. ¿Cómo es que el sentido común o las redes sociales, esto con esta indignación selectiva, ¿no? De lo que parece, con estas imágenes que ya nos mostrabas también de Irán, que ni siquiera por el propio desconocimiento, al desconocer completamente sobre el pueblo iraní, son imágenes muy fuertes las que estamos viendo ahora, al desconocer lo que está sucediendo con el pueblo iraní y en general con la historia de Irán, con el contexto, es muy fácil que, por ejemplo, alguien que vea una imagen o hasta un video, ¿no? Yo he escuchado que hay videos, como desconocemos también tanto sobre el idioma, que puede, como creo que ocurrió también con Rusia, ¿no? Que subían videos y podían decir una cosa totalmente diferente. Entonces, al desconocer, es como si otro sentido, como odiamos al gobierno, lo que sea, ¿no? Me refiero a esto, y hay estas imágenes que también están accesibles en las redes sociales, pero esto no causa un escándalo mayor, ¿no? Donald Trump y su gabinete tienen la cara, no solo, bueno, porque ya es una instauración de o tú cómo lo ves, como un terrorismo ya instaurado, incluso de mantener estas conductas del ICE, de justificarlas, de saltarse también al Congreso, a pesar del propio descontento de algún sector estadounidense. Pero ¿cómo es que la opinión pública internacional continúa hablando sobre estas violaciones de derechos en Irán y no sobre este joven, por ejemplo, ahora de 21 años? Bueno, que no es el único. Sí, claro. Sí. Hay migrantes, hay... pero es blanco. Pero es blanco. Y aún así no la hay. Aún así... No hay indignación. Ajá. No está llena las redes de este dictador y terrorista Donald Trump. Bueno, eso en parte refleja que un sector importante de la sociedad estadounidense está a favor de esto. O sea, no nada más es el Estado. A ver, es que lo que está haciendo Trump no es solo Trump. Y la gente igual tiene esta idea de que el gobierno estadounidense está dividido, de que hay un sector, principalmente, digamos, el Partido Demócrata y otro el Republicano, que se enfrentan por los derechos de la población y de migrantes incluso, ¿no? No es así. A pesar de que hay este espectáculo mediático, que es una puesta en escena, de que Trump fue electo y bueno, están otros personajes que tratan de hacer un contrapeso a Trump, que son benignos, como, bueno, dijo Kamala Harris, Hillary Clinton o Biden y demás. Realmente no es así. Trump fue colocado por los verdaderos poderes que controlan Estados Unidos, sectores, el militarista, por ejemplo, el lobicionista, que prácticamente controla Estados Unidos, y demás sectores, porque Trump es necesario para el escenario que vive Estados Unidos. No es que el Partido Demócrata no sean racistas y supremacistas y xenófobos e islamófobos. Concretamente Biden o Obama, por ejemplo, ¿no? Que Obama y los procesos de deportaciones no se visibilizaban en las redes, pero lo hizo. Todavía más que Trump, no ha superado Trump a Obama. Ahora, el momento en que vive Estados Unidos era necesario esto. Porque un sector importante de la población estadounidense, incluso los que se dicen progresistas, aborrecen a los migrantes. Aborrecen a los mexicanos, en el contexto, no sé, de California, en cualquier contexto, porque están, con los 40 millones están en todos lados. Aborrecen a los somalíes, que están en Minnesota, muchísimos de ellos. Y en lo público y en lo político hacen este juego de que están en contra de lo que está haciendo Trump, pero realmente es fundamental para ellos evitar un cambio demográfico. Porque si no ocurre, si no lo logran frenar,
en 20 años el español va a ser la lengua mayoritaria de la mayoría de la población estadounidense, no el inglés. El cambio demográfico, de hecho, lo mismo ocurre en el contexto europeo. A pesar de que se dicen a favor de la migración los sectores de los partidos laboristas y las socialdemocracias, pues también van en contra de los migrantes, obviamente, ¿no? Es interesante. Hay una periodista, porque ya está muerta, Oriana Fallaci. Oriana Fallaci era una periodista italiana muy célebre a nivel mundial por sus reportajes, que de hecho estuvo en México en el 68. Hay una historia de que se tiene que esconder en la UNAM, en rectoría. Creo que no me acuerdo si en la biblioteca o en rectoría, porque le estaban buscando para detenerle y todo esto, ¿no? Y fue hasta los 90s, fue una persona que estaba a favor incluso de las causas sociales y del socialismo y demás, ¿no? De pronto, en la década del 2000, en la década del 2000 todavía, sí, antes de su fallecimiento, su narrativa se empieza a tornar cada vez más hacia la xenofobia y la islamofobia, porque decía que en Europa era inminente el cambio demográfico, que le dicen el gran reemplazo en esta narrativa supremacista delirante, que quieren acabar con toda la población indoeuropea, o sea, mayoritariamente en Europa, aunque hay excepciones, y reemplazarlo con población islámica. Entonces ella empieza con una narrativa islamófoba que se empata además con otros sectores progresistas Europa que se alinean también con la ultraderecha europea. Eso ocurre exactamente en Estados Unidos. No lo hacen público porque es políticamente incorrecto, pero el bipartidismo estadounidense, las cúpulas de ambos partidos, los sectores dominantes que están atrás de los partidos que realmente son quienes mueven Estados Unidos, que es la plutocracia militarista, sionista, sectores, el financiero, etcétera, etcétera, están en contra de ello. O sea, sí hay un pánico a que hay un cambio poblacional demográfico importante en suelo estadounidense, ¿no? Pero bueno, retornando a la coyuntura, la violencia que se está generando en suelo estadounidense es paralela a la violencia que Estados Unidos está generando en otros contextos, que tampoco es algo nuevo. O sea, simplemente ahora lo han hecho explícito. Y es interesante porque, por ejemplo, inmediatamente después de que Irán no va a ser atacado, por lo menos en este momento, por parte del imperio, de pronto las notas empiezan a surgir en cuanto a Groenlandia, por ejemplo. Tú yo te pregunto, ¿tú qué piensas con respecto a Groenlandia? ¿Qué piensas que está ocurriendo en Groenlandia? Pues no lo tengo muy claro. Hoy Francia anuncia que va a apoyar, ¿no? A Groenlandia. También Groenlandia me parece que ya sostiene que sí, o sea, afirma que hay habrá un conflicto si esto ocurre. Refiere que sí existe esta posición por parte de Donald Trump. Pero tú nos advertiste que podría ser solamente un señuelo para algo más perverso. Exacto, Carolina. De hecho, Noruega creo que va a mandar 7 militares. 7. Sí, Francia y Gran Bretaña lo mismo. Realmente, ¿qué podría hacer el gobierno danés que ocupa Groenlandia para frenar al imperialismo? Que de hecho ya subieron la oferta. Creo que le están ofreciendo de 500,000 a 700,000 billones de dólares. O sea, se acerca al trillón gringo en números, ¿no? Que lo va a rechazar el gobierno de Copenhague. Lo rechace o no, si lo quieren los gringos lo van a tener. Pero este afán de tener Groenlandia no es exactamente... No, a ver, a lo que voy. Públicamente ahí está como enfrentamiento, pero realmente lo que buscan es que Washington tenga un centro de operaciones en Groenlandia, cercana al Ártico, justamente para contrarrestar a la Federación Rusa. Es lo único que buscan. O sea, no les interesa realmente Groenlandia. Sí, es importante los minerales y demás y el comercio. Porque nos explicas también de este acercamiento geográfico. Sí, o sea, si vemos el globo terráqueo, o sea, es más fácil atacar Rusia desde el norte, un misil balístico, por ejemplo, que incluso a través del Pacífico. Que de hecho, en estas islas Diómedes y en Beringia, donde antes estaba el estrecho de Bering terrestre, por ahí hay fronteras Rusia-Estados Unidos. Creo que una isla es ocupada por Estados Unidos y la otra por la Federación Rusa, y creo que la separan menos de 2 kilómetros. O sea, si tú gritas al otro lado del estrecho, el ruso te puede escuchar y viceversa, ¿no? Entonces lo que intenta hacer Washington es eso, tomar el control, lo repetimos, lo mencionamos tanto en Retrovisor como en la noticiera el otro día, es tomar el control del hemisferio totalmente, de todo el continente, desde Groenlandia en el Ártico hasta pues, prácticamente Tierra de Fuego y el Cabo de Hornos, incluso la Antártida chilena y Argentina.
¿Por qué? Pues porque se están atrincherando. Ahora bien, ¿qué sigue en otros contextos, por ejemplo, no? Habíamos mencionado que la agresión en contra de Irán no solamente era en contra de Irán, sino también en contra de China. Y de hecho, China, la intervención de pronto de China, y era justo casi esta hora, comprueba eso. China tenía que entrar al juego. Y espero que entienda ya el gobierno de Pekín que sí, a pesar de que tiene una influencia importante en las decisiones en Afroeurasia, si no mueve sus piezas, al igual que Washington, tarde o temprano van a estar a sus puertas, a las puertas de China, en Asia Central, y justamente tienen que evitar eso. Y lo mismo la Federación Rusa, ¿no? La Federación Rusa, a diferencia de China, pues sí tiene un escenario muy cercano a Irán, porque pues, está el Caspio. Si nosotros vemos el mapa de Irán hacia el norte, muy cerca de Teherán, de hecho, Teherán está hacia el norte de Teherán, está la cadena montañosa que es el Alborz o Elburz, como le quieran llamar. Y después acaba la cadena montañosa y comienza la costa del Caspio. Termina la costa del Caspio y hacia el norte está la costa rusa, también del mismo mar interior. O sea, ¿qué pasaría si se pierde Irán y de pronto Estados Unidos empieza a militarizar toda la costa y las aguas del mar Caspio cerca a Rusia? Eso no lo puede permitir la Federación Rusa. Lo mismo que China no puede permitir que caiga Irán y empiezan a crear bases en las cercanías de Kazajstán, de Uzbekistán, de Turkmenistán, porque prácticamente están a ya no miles, cientos de kilómetros de China. Lo mismo que Afganistán, quien cree esta imbecilidad de que invadieron Afganistán en 2001 para capturar a Bin Laden y además exagentes estadounidenses en una cueva, pues, tiene problemas cognitivos. Realmente lo que buscaban era militarizar todo Afganistán. Y hay un corredor ahí que te lleva a un lugar que se llama el corredor del Huacán, que te lleva a China, a Xinjiang, a fronteras territoriales de Afganistán, China, además del tráfico de opio, los hidrocarburos y demás, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo ahorita, sí, es en contra de Irán, sí, es en contra de Venezuela, pero realmente es en contra de China, todo. Hay que entender ya el mundo. China es la mayor potencia económica y tecnológica del orbe. Rusia es la mayor potencia militar. Estados Unidos está quedando atrás. Buscan recuperar esa hegemonía o por lo menos prolongarla unos cuantos años más. Y están dispuestos a que, pues vean en Palestina, por ejemplo, ¿no? Porque al mismo tiempo la política exterior en el oeste de Asia es guiada por el sionismo. El sionismo controla Estados Unidos ya. No es que haya un lobby sionista. O sea, más bien, el lobby sionista se convirtió ya en el gobierno estadounidense. En todo sector, en todo partido, en todo nivel, en cada estado, en los tres poderes. Entonces, ¿qué quiere el sionismo? Crear el proyecto del Gran Israel. No es que se vayan a extender territorialmente con población a todos los países de la región, porque de hecho, si sumamos la población judía, incluso los no sionistas a nivel global, son entre 13 y 14 millones. No pueden hacerlo. Lo que buscan es una estructura territorial militar absoluta, que vaya desde Irán hasta Marruecos. Eso es el Gran Israel. O sea, ya ni siquiera de río a río, del Éufrates al Nilo, no, desde el Atlántico hasta el Golfo Pérsico o más allá. Entonces, la única manera de hacerlo es a través de Estados Unidos, porque Israel no tiene el potencial para hacerlo. De hecho, eso también los frenó. Si Irán hubiera sido atacado, en este momento Israel estaría borrado de la faz de la tierra y probablemente Israel hubiera usado armas nucleares. Hay notas no confirmadas, tampoco me gusta caer en esta conspiranoia, pero dicen que hace unas 12 horas y hace 6 horas hubo 2 pequeños sismos de 1,3 y 1,5 en escala de Richter al sur de Palestina ocupada, en la zona del Negev, el desierto arábigo, donde se encuentra el Centro de Investigación Nuclear de Dimona. Puede ser que el sionista haya hecho 2 pruebas subterráneas nucleares. Entonces, la vez anterior que estuvieron a punto de utilizarlas fue en la guerra en contra de Egipto, en la guerra de los 6 días, que incluso Washington intervino para que no las usaran y también la Unión Soviética se pusieron de acuerdo. Es el gran peligro. El peligro sí es el imperio estadounidense, pero el verdadero peligro es el ente sionista. Si no me creen, vean a los más de 200,000 palestinos asesinados, ¿no? Y que en este momento bombardea suelo libanés y además suelo palestino en Cisjordania y en Gaza. Entonces, ese es el escenario. Si en este momento no van en contra de Irán, en este momento, o sea, hoy jueves, no sé qué día, ya ni sé qué día es, jueves 15 de enero del 2026, no van, en este momento no están atacando Irán, pero ese escenario puede cambiar el día 16, o sea, mañana viernes 16. O sea, Irán lo que no debe hacer es bajar la guardia. Y si llega un ataque, no frenarlo como en junio, que tuvieron que se frenaron realmente, ¿no? Tuvieron que seguir atacando al ente. Y borrarlo, porque si no, esto es de vida o muerte, esto ya no es de cuestiones de cambio. Lo dicen públicamente, cambio de régimen, cambio de gobierno.
Pero realmente no, lo que buscan es, después de que caiga la República Islámica, lo mismo que hicieron con Siria. Hay entrevistas en que los servicios de inteligencia militares sionistas lo afirman. Después de acabar con el gobierno, vamos a bombardear todo el territorio iraní, regresarlos a la edad de piedra, para que no tengan la capacidad de reconstruirse defensivamente y misilísticamente, ¿no? Y de hecho, ayer el canciller un alto miembro del gobierno iraní se atrevió a darle una entrevista a Fox News. Uh-huh. Y decía no sé, iba a decir periodista, pero no me atrevo a decirle a alguien de Fox News que es periodista, que por qué no se deshacían de sus misiles si buscaban la paz. Y dicen, no, o sea, porque nuestros misiles es nuestro seguro de vida, es nuestra defensa legítima. O sea, y lo que intenta hacer Washington es que ¿por qué Irán tiene misiles? Porque es un país, es un estado nacional que necesita defenderse, como Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene más de 2.500 armas nucleares. Si eso no es suficiente eso es más que suficiente para defenderse. Irán tiene eso nada más. Y de hecho, nuevamente ayer lo vuelven a declarar. Nosotros no vamos a cambiar nuestra política de no armamento nuclear. Yo creo que hay un error importante, ¿no? Pero bueno, ese es el escenario con respecto a la República Islámica. Pues ¿por qué no han atacado Corea del Norte? ¿Por qué no atacan de frente a la Federación Rusa o a China? Pues porque tienen armas nucleares. O sea, el poder nuclear te da un poder de disuasión, no para utilizar, simplemente teniéndolas, que se atreve Estados Unidos a atacarte. Simplemente respondes de la misma manera. Aunque no se logra la paridad y la simetría, porque Estados Unidos tiene 2.500. O sea, no sé, por ejemplo, China dicen que tiene 400. Con eso es suficiente para mantener tu soberanía. Irán no lo hace. ¿Por qué? Pues porque son inhumanas. Sí, por supuesto. Cualquier arma es inhumana. Y más una nuclear, química y biológica. Pero también es un seguro de vida. Pregúntenle al gobierno de Pyongyang, por ejemplo, ¿no? O al gobierno de Pakistán, Islamabad. Que India no se atreve a absorber nuevamente a Pakistán porque el gobierno de Islamabad tiene armas nucleares. Y China y la India también los tiene. Pero se logra cierta simetría en el subcontinente. Y es el gran problema. Hay como esta demonización de las armas nucleares. Bueno, es obvio, no son armas. Pero también te aseguran la existencia. Pero en una constante tensión y que amenaza la vida. Claro, sí, por supuesto. El ente sionista tiene 400. ¿Quién ha amonestado al ente sionista? Pues absolutamente nadie, ¿no? A ver, en este escenario, también Trump acaba de reiterar que necesita Groenlandia para la cúpula de oro, ¿no? Como en esta asimetría con la cúpula de hierro que tiene el ente sionista. Que además es sumamente disfuncional. Y fue vulnerada por Irán. ¿Crees que sea inminente esto de Groenlandia? ¿Y que esto daría entonces un paso a todo lo que nos has explicado? ¿O qué podemos esperar con Groenlandia? En esta puesta en escena que ya también nos explicaste sobre la OTAN. A ver, si llega a haber una invasión de Groenlandia, los gringos van a tomar el suelo groenlandés, o sea, tal cual. También entender que la historia de Groenlandia es problemático. No podemos colocar a Dinamarca como una víctima. Porque dice, Dinamarca fue los primeros en colonizar. No. Algún día tendremos que hablar a profundidad del Ártico. Hace 4.500 años llegan los primeros seres humanos a Groenlandia. Eran población, no se les llama Inuit porque no se sabe si eran de la misma lengua, pero eran población del norte, digamos, de la zona, era población asiática, que oscilaba entre América y Asia por Bering y llegaban incluso hasta la frontera del Atlántico. Bueno, la cultura de Dorset y demás. Ellos permanecen ahí en lo que es Groenlandia hasta más o menos el 700, 800. No estoy dando cifras exactas, pero más o menos. Luego hay un despoblamiento, aunque siguen habiendo pequeñas comunidades, principalmente en la zona noroeste de Groenlandia, digamos lo más tirado a Canadá. En ese escenario, en el siglo IX, X, llegan los primeros escandinavos, los vikingos, daneses, noruegos, muchos de ellos brincando desde Islandia. O sea, pasaban de Escandinavia, Islandia y luego Groenlandia, y algunos se aventuraron incluso en lo que era Vinlandia, que es la zona de Terranova y Labrador en el actual Canadá. Ellos fueron realmente los primeros europeos en llegar al continente americano. Europeos, porque miles de años antes había asiáticos, obviamente, ¿no? Y americanos. Y ellos permanecen, esa población escandinava, vikinga, permanece en una comunidad que más o menos hasta el siglo, se calcula que a finales del siglo XV. Ahí hay un despoblamiento. Se van. ¿Por qué? Porque era extremadamente difícil mantener comunicaciones entre Dinamarca y Noruega e Islandia atravesando el Océano Atlántico y luego el Ártico.
Entonces desaparece y nuevamente bajan cada vez más la población, ahora sí, inuit, conocidos popularmente en la cultura popular como esquimales, más al sur de Groenlandia. Y de pronto en el siglo, finales del XVI, comienzos del XVII, los escandinavos empiezan a regresar y empiezan además a tener el control de tierras y de costas que eran también de los inuit, fundamentales para su dieta, la cacería de focas, además de que hay una caza indiscriminada de toda la vida salvaje, ¿no?, por parte de los europeos. Y así permanece este escenario. La población de Groenlandia creo que no supera los 50,000. La mayoría de la población es inuit, aunque hay una población mestiza, que están mezclados daneses con inuit. Y realmente el territorio le pertenece a esa población. No es de Dinamarca y menos de Estados Unidos. Pero bueno, lo que quiere Estados Unidos es justamente eso. Tener el control total de Groenlandia, muy similar a lo que fue Alaska. Alaska el peor error en la historia de Rusia, en cualquier estado ruso, fue venderle a Alaska a Estados Unidos. Porque perdió también un poder de disuasión que tenía en la Rusia americana, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con Groenlandia. Groenlandia va a servir justamente para amedrentar a la Federación Rusa cada vez más cerca, porque si nosotros vemos qué están haciendo en Ucrania, ¿no?, una agresión en contra de Rusia, qué están haciendo en el Báltico, una agresión en contra de Rusia, qué están haciendo en algunos estados de Asia Central, lo mismo. Ahora pasamos en el otro extremo del territorio ruso. O sea, es que es muy grande el territorio ruso, ¿no? Pero tenemos Ucrania aquí. Y hasta este otro extremo tenemos lo que es Groenlandia. Groenlandia conectado por el Ártico. Es que igual la gente no lo entiende porque pensamos en un mapa mundi plano. Ajá, pero hay que pensar. Sí, hay que pensar en la circunferencia del planeta. O sea, prácticamente tenemos a Rusia. Desde arriba es más fácil que mira, ahí está. Gracias, Román. Ahí se puede ver. O sea, tenemos justamente la agresión en contra de Rusia, justamente aquí. En lo que es, bueno, lo que queda de Ucrania. Y ahora estamos hablando de que hasta acá, hasta en el otro extremo, en la zona extrema derecha de la imagen, ahí se encuentra pues, justamente Beringia, pero tendríamos que hacer un doblez. O sea, tendríamos que hacer como un cucurucho para entender eso, ¿no? Pero ese es el gigantismo de Rusia. Y la manera más fácil de hacerlo es justa. De hecho, es tan grande que podemos verlo por aquí, del lado izquierdo, en la parte superior izquierda, pero también del lado superior derecho. Porque es cuando se junta, se hace la curvatura de la Tierra. Y para eso quieren Groenlandia. Para poder atacar a Rusia desde el norte, sin tener que pues, extenderse por todo el territorio continental ruso, que es gigantesco. Es prácticamente más de una tercera parte de Asia. Y esa es la realidad. O sea, toda esta novela que traen de que van a defender gloriosamente británicos, ¿qué van a hacer ellos en contra de Estados Unidos? Porque además tendría que ser en un territorio muy limitado, ¿no? Además. Por la propia naturaleza. Sí. Además, ahí se puede ver también, ahí lo ven, Groenlandia. Bueno, hagamos un ejercicio de hacer eso esférico, ¿no? Si piensen en 3 dimensiones y justamente entenderán a la que me refiero. O sea, si ahí está Groenlandia y aquí está Rusia, si lo hacemos así, quedan mucho más cerca. Ahora bien, si llega a ocurrir esto de Groenlandia, siguiendo la lógica, aunque también el nivel de tapete que se ha convertido Europa de Estados Unidos es brutal, pero si llega a ocurrir esto, la OTAN desaparece, tendría que desaparecer. Aunque previamente ya ha habido conflictos internos entre la OTAN, Grecia contra Turquía y demás, ¿no? Francia cuando sale de la OTAN con De Gaulle. Pero si esto ocurre, tendría que acabar la OTAN, pero no tiene razón de ser porque un miembro ataca a otro miembro. Pero no duden que la OTAN continúa. Ya con la ocupación y absorción de Estados Unidos de Groenlandia, lo cual resultaría un nivel ya así totalmente patético. O sea, si Europa es un chiste, sería peor aún, ¿no? Y bueno, lo repito, todo esto tiene un afán de ir en contra de la Federación Rusa, tal cual, no hay más. Y en contra de China también, porque también muy cerca, en esta curvatura de la Tierra, hay un lugar que se llama la triple frontera, y no me refiero a Paraguay, Argentina y Brasil. Me refiero a la frontera Corea del Norte, Federación Rusa, República Popular de China. En la zona de Vladivostok, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, si toma el control de Groenlandia, y además sumamos Canadá y Corea del Sur, por ejemplo, también lo que se busca es ir en contra de China. O sea, todo lo que está ocurriendo, todas las agresiones que están ocurriendo a nivel planetario, ya sea en contra de Irán, en contra de Venezuela, en contra de cualquiera, tienen esa razón de ser. Tratar de frenar a China. No hay más. Porque, a fin de cuentas, si tú controlas los yacimientos de hidrocarburos en Irán, los de Venezuela, los de Irak, los de Arabia Saudí, pues no le vas a dar nada a China. China tiene el mercado ruso.
Pero también es fundamental para los gringos eso, tratar de acabar con la Federación Rusa para quitarle cualquier hidrocarburo a China, que China se quede aislada de petróleo, y así frenas la industria, pues la gigantesca industria china, que es la mayor del planeta, ¿no? Entonces, todo este escenario es en contra de China, y bueno, por supuesto, en contra de Irán por parte del sionismo. El sionismo, lo que ve Estados Unidos con China, lo tiene justamente el ente sionista en contra de Irán. Porque no hay mayor antagonista al sionismo y al expansionismo sionista que la República Islámica de Irán. No pueden permitir los sionistas que exista un poder que les siga haciendo resistencia y una potencia misilística. Pero también una cosa, lo preguntaste hace ratito. Este escudo de misiles, el escudo dorado, es que también los nombres gringos, ¿no? El escudo de hierro, el escudo dorado. De oro, dice. El escudo de oro. No podría jamás frenar un misil hipersónico ruso. No pueden. Esos misiles no se pueden frenar. Y ni siquiera Estados Unidos tiene la tecnología. No pueden hacerlo. Entonces, pues también hay pero ¿por qué no lo dicen? Pues porque tienen que venderlo. Claro. O sea, para venderlo a otro mercado. Es el mercado armamentista, ¿no? Pero estos misiles Oreshnik y demás, y de hecho son los que ha presentado públicamente Rusia. No sabemos qué más tiene. Hay un misil, supuestamente, que puede circunnavegar el mundo 6 meses. Puede estar un misil ruso, casi en órbita todo el tiempo. Hasta que deciden de pronto mandar instrucciones y ¡pum!, que baja el misil y ataque. Ese es el nivel, la diferencia que ya hay abismal en tecnología misilística entre la Federación Rusa y Estados Unidos. Y detrás de la Federación Rusa, con tecnología incluso compartida, viene Irán. Por eso los sionistas están aterrados. Por eso incluso están dispuestos a usar armas nucleares. Porque sin tecnología nuclear bélica, Irán podría destruirlos, borrarlos de la faz de la Tierra. Una última pregunta. ¿Qué es lo que tendría que pasar para una acción ya concreta de China o de Rusia? O sea, que no se quede solamente en esta cuestión diplomática. Vimos a Putin también hace unas horas manifestándose, pues otra vez, ¿no? Ratificando esta solidaridad con Cuba y con Venezuela, pero ante este escenario para una respuesta más enérgica. Que sus intereses se vieran amenazados ya directamente, que haya una agresión en contra de China. Que no la busca Washington Una todavía. agresión militar. Una agresión militar. Washington no la busca, porque pues, ahorita no está preparado para lidiar con China directamente. China sí. China pues, está en las 24 horas esperando una agresión por parte del imperio desde que la fundación de la República Popular de China. Pero obviamente la China de hace 70 años no es la misma que actualmente, ¿no? China ha cambiado mucho. Es interesante, ¿no? Como siempre demonizan al socialismo, al marxismo-leninismo y en este caso al maoísmo y demás. Pero China pasó de ser una sociedad agrícola a comienzos del siglo XX, que en el siglo XIX fue vejada 3 veces por los imperios europeos y estadounidenses, y de pronto están creando un sol artificial. O sea, sí, es lo que hace el socialismo, ¿no? Lo mismo que la Unión Soviética, una sociedad rural donde había feudalismo, explotación, un zar, y de pronto ponen una mujer y un hombre en el espacio, en menos de 40 años. Y eso Estados Unidos no le apabulla, o sea, la apabulla que, por eso también la demonización. Muchos dicen, pero ¿por qué continúa la demonización de la Unión Soviética en contra de China? Por eso, porque no hay algo peor que noten que hay algo superior al sistema mundo capitalista, y eso es el socialismo, ¿no? Por eso constantemente van en contra de Cuba. No es que el socialismo no funcione, simplemente han invertido trillones de dólares en décadas para frenar a Cuba. Y Cuba también mencionar que es una economía isleña, aislada. Pero si no fuera por ello, Cuba sería una superpotencia en todo campo. Por eso le invierten constantemente esto. Por eso dicen Marco Rubio está demonizando a Cuba las 24 horas del día, ¿no? En fin, ¿qué tiene que ocurrir para que China reaccione? De una manera que tú lo planteaste, que agredan directamente a China. O sea, hay una línea hay líneas rojas que no se pueden cruzar en contra de China. Una es Taiwán. Si Estados Unidos sube el nivel e incluso Taiwán dispara una bala en contra de China, en ese momento China invade. Invade entre comillas porque es territorio chino. Es una línea roja. Xinjiang, al otro lado del territorio chino, en el continente, también es otra línea roja, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.